Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un texto antiguo que es como encontrar un capítulo perdido y secreto de una historia que creíamos conocer de memoria. Casi nada. Hablamos del Evangelio de María Magdalena, un texto que no llegó a la Biblia, que estuvo desaparecido durante, casi 1500 años. Es increíble pensarlo. Para este análisis nos vamos a basar en un informe muy detallado que lo cubre todo, desde su descubrimiento, que ya te digo que es de película, hasta su teología, que es, como mínimo, sorprendente. Diría que radical. Sí. La misión es averiguar qué nos cuenta este Evangelio sobre cómo eran las primeras comunidades cristianas, qué papel tenían las mujeres y, sobre todo, esas luchas de poder que definieron el futuro de una religión entera. Y es que es un texto fundamental, de verdad, porque nos ofrece como una fotografía de un cristianismo alternativo, eso que a menudo llamamos gnóstico. Exacto. La gran diferencia con los evangelios, que todos conocemos, es que se centran en la vida de Jesús, su muerte y resurrección. Lo canónico. Eso es. Pero el Evangelio de María arranca justo después de la resurrección. Es un diálogo muy íntimo, esotérico, del Salvador con sus discípulos. Y eso, claro, lo cambia todo. La historia de cómo se encontró es fascinante. Tenemos que irnos a El Cairo, año 1896. Un escenario de película, vamos. Totalmente. Un académico alemán, Karl Reinhardt, entra en una tienda de antigüedades y se topa con un códice de papiro. Y lo compra. Lo compra. Le dicen que lo encontró un campesino en un hueco de una pared en Ak-Jimin, en el Alto Egipto. Esa es la versión, digamos, más romántica. Lo más probable, y esto por lo bien conservado que estaba, es que estuviera sellado dentro de una jarra o en un cofre, ¿sabes? Protegido. Claro. Pero lo realmente extraordinario es que este códice, el que hoy llamamos Códice de Berlín, se encontró casi 50 años antes que la famosa biblioteca de Nag Hammadi. Se adelantó a su tiempo, entonces. Totalmente. Fue un descubrimiento que no se supo valorar en su momento. Pero encontrarlo fue la parte fácil, por lo que parece. Publicarlo fue una odisea. Uf, una auténtica pesadilla. Parecía que el texto tenía una maldición encima. Se tardó más de medio siglo en publicar. Medio siglo. Imagínate la escena. Estamos en 1912, ya está en la imprenta de Leipzig, todo listo. Vale. Y de repente, una tubería revienta, inunda el taller y destruye las planchas de impresión. No puede ser. ¿En serio? Pues sí. Luego, claro, estalla la Primera Guerra Mundial y todo se paraliza. Pasan los años, el editor original, Carl Schmitt, muere en 1938 y justo después, en la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 1955 que un académico, Walter Thiel, por fin consiguió publicarlo. 59 años después de que Reinhardt lo comprara. Es increíble. Un texto así, guardado en un cajón, por una tubería y 2 guerras. Pero aquí viene la gran ironía del destino. A ver. Ese retraso, que fue catastrófico, en realidad fue una bendición, porque en 1945 se descubren los textos de Nag Hammadi, una biblioteca gnóstica entera. Ah, claro. Así que cuando por fin se publicó el Evangelio de María, los expertos ya tenían un contexto riquísimo para entender su lenguaje, sus ideas. Si se hubiera publicado en 1912, habría sido una rareza, algo incomprensible. En 1955 fue la pieza que faltaba en un puzzle. Exacto, un puzzle que justo empezaba a formarse. Y es una pieza a la que además le faltan trozos, ¿no? El texto que tenemos está incompleto. Sí, exacto. Y nos faltan partes que duelen de verdad. ¿Cuáles? Pues mira, faltan las primeras 6 páginas, que seguro que eran la introducción. Y lo más frustrante, faltan 4 páginas, justo en medio, de la 11 a la 14. ¿Y qué había ahí? Pues el núcleo de la revelación mística de María, el corazón del texto. Qué pena. A pesar de eso, tenemos 3 manuscritos que nos ayudan. El principal, el del Códice de Berlín, del siglo V, en copto. Pero, y esto es muy importante, se han encontrado 2 fragmentos diminutos en griego. Más antiguos. Mucho más antiguos, del siglo III. O sea que esos fragmentos demuestran que el original se escribió en griego, probablemente en el siglo II. Precisamente. Que no es una invención tardía, que es de la misma época que el Evangelio de Juan, por ejemplo. Exacto. Es un documento de la primera hora del cristianismo. Y cuando entramos en su contenido, ahí es donde empieza el verdadero viaje. Venga. El texto que conservamos arranca a mitad de una conversación. Un discípulo le pregunta al Salvador, ¿se destruirá la materia? Una pregunta directa. ¿Y qué responde? Pues una respuesta muy gnóstica. Dice,
Toda la naturaleza, todas las formaciones, todas las criaturas, existen unas en otras y unas con otras, y se disolverán de nuevo en sus propias raíces. O sea, no habla de un apocalipsis de fuego y castigo. Para nada. Describe un proceso cósmico de restauración, una apocatástasis. Todo vuelve a su origen, de forma natural. Y para que quede claro que no es para todo el mundo, añade la famosa frase. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Esa misma. Vale, un mensaje cifrado para iniciados. Pero creo que la siguiente pregunta es la que de verdad dinamita los cimientos de la teología tradicional. Es Pedro quien pregunta, ¿cuál es el pecado del mundo? Y la respuesta del Salvador es, es una de las frases más radicales de toda la literatura cristiana antigua. Dice textualmente, no existe el pecado. Sois vosotros quienes creáis el pecado cuando actuáis según la naturaleza del adulterio. Un momento. ¿Que no existe el pecado? Entiendo la metáfora del adulterio, como mezclar lo espiritual con lo material, el aceite y el agua, pero decir que el pecado no existe, para la tradición cristiana eso suena a anarquía. Puedes hacer lo que quieras. Es la pregunta clave, claro. Y la respuesta agnóstica sería, no es que no haya consecuencias, es que la consecuencia es intrínseca. No hay un Dios juez apuntando tus faltas en un libro. Entonces, ¿qué es? El pecado es un estado de ignorancia, de olvido sobre tu verdadera naturaleza espiritual. Y la consecuencia de esa ignorancia es el sufrimiento. Es seguir atrapado en el ciclo de las pasiones. El castigo no es externo, es el propio acto de ignorancia. Vale, entonces, si el pecado no es una ofensa a Dios, ¿la salvación tampoco puede ser el perdón de esa ofensa a través de un sacrificio? Exactamente. Has dado en el clavo. La cruz pierde su sentido central. Totalmente. La salvación aquí no es fe, es gnosis, conocimiento. Es un proceso de despertar, de recordar quién eres. La salvación no es algo que te dan, es algo que descubres dentro de ti. Eso me hace pensar en la figura del Hijo del Hombre. En los evangelios canónicos es una figura externa, casi un juez cósmico que vendrá al final. ¿Cómo encaja eso aquí? Es que no encaja. Y el texto lo rompe por completo. El Salvador dice, no os dejéis engañar si os dicen que está aquí o allá, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Seguidle. Quienes lo busquen, lo encontrarán. Con esa frase, todo el drama de la salvación se traslada del escenario cósmico. Al interior del individuo, Sí. exacto. Y claro, si la divinidad está dentro de ti, la necesidad de una iglesia, de sacerdotes, de una jerarquía que media entre tú y Dios, Se reduce drásticamente, se evapora. La autoridad reside en la experiencia interior. tras esta enseñanza, Jesús se despide y desaparece. Y la reacción de los discípulos es muy reveladora. No están iluminados y felices. ¿Qué va? Están aterrorizados. Dicen, si a él no le perdonaron, ¿cómo nos van a perdonar a nosotros? Tienen miedo de salir a predicar. Es un momento de parálisis total. El proyecto parece que se va a pique por el miedo. Y es justo ahí, en ese instante de crisis, en medio de todos esos hombres paralizados, cuando se levanta María Magdalena. Ella toma el control. No solo los consuela, los reorienta, les recuerda la esencia del mensaje. Su liderazgo es instantáneo. ¿Y Pedro en ese momento reconoce su estatus superior? Sí, le dice algo que es una admisión increíble. Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Cuéntanos las palabras del Salvador que recuerdes, las que tú conoces y nosotros no. Fíjate qué fuerte. Es Pedro pidiéndole que les revele enseñanzas secretas, que solo ella recibió. Es un reconocimiento explícito. Y lo que María comparte es el corazón del Evangelio, una visión que tuvo. En ella le pregunta a Jesús algo muy sutil pero crucial. ¿Con qué se percibe una revelación? ¿Con el alma? ¿Con el espíritu? Y la respuesta es el eje de todo el texto. Jesús le dice, no se ve ni con el alma ni con el espíritu, sino con la mente, nous, que está entre ambos. El nous. ¿Qué es exactamente? No suena a la razón normal y corriente. No, para nada. El nous es un concepto filosófico. No es el intelecto que usas para hacer la lista de la compra, ¿sabes? Claro. Es el ojo espiritual. Es la capacidad de intuición directa, una percepción de la verdad sin filtros. Lo que el texto está diciendo aquí es revolucionario. ¿En qué sentido?
Está diciendo que la máxima autoridad espiritual no viene de haber sido testigo ocular de la historia, que es la autoridad de Pedro, sino de la experiencia visionaria directa. Y esa autoridad la encarna María. Espera un momento. O sea, este evangelio está diciendo que una visión personal, una experiencia interior, tiene más autoridad que haber caminado físicamente con Jesús. Exactamente. Eso lo pone todo patas arriba. Pone en jaque todo el modelo de autoridad basado en la sucesión apostólica. Y la visión de María sigue describiendo el viaje del alma tras la muerte. Un ascenso por niveles cósmicos, donde en cada nivel hay un guardián, un arconte, que intenta detenerla. Suena a videojuego espiritual. Es la mejor definición. Tienes que pasar por diferentes pantallas, y en cada una hay un jefe final, un arconte, que te interroga. Y no puedes derrotarlos con fuerza, Entonces, sino con sabiduría. Tienes que demostrar que has entendido la naturaleza del juego, que sabes que el mundo material no es la realidad última. Solo con el conocimiento correcto te dejan pasar. ¿y qué tipo de jefes finales aparecen? Aunque nos faltan páginas, se describen varios. El primero es el deseo. Vale. Acusa al alma de pertenecerle, pero el alma responde con una lucidez asombrosa. Yo te vi a ti, pero tú no me viste ni me reconociste. Fui para ti una vestidura y no me reconociste. Es una respuesta brillante. Es como decir, usé el cuerpo como un traje, pero nunca me identifiqué con él. Exacto. El siguiente es la ignorancia, que en el gnosticismo es la raíz de todos los males. Y el último y más terrible de todos. ¿Cuál es? Es la ira o la cólera, que tiene 7 formas distintas. Me imagino al alma enfrentándose a esa ira. Pero en ese punto el alma ya es invencible. Declara su liberación. Lo que me ataba ha sido aniquilado. Mi deseo ha terminado. La ignorancia ha muerto. Tras vencer a la ira, el alma alcanza por fin el silencio, el reposo eterno. Es un mapa de la liberación interior. Cuando María termina de contar esto, uno esperaría que los demás se quedaran maravillados. Pues ocurre todo lo contrario. Se rompe la magia y estalla un conflicto muy humano, casi político. Andrés es el primero que duda, dice que esas enseñanzas le parecen extrañas. Pero la reacción de Pedro es peor. Mucho peor. Es agresiva, es personal. Él no ataca a la enseñanza, ataca a la mensajera. ¿Qué dice exactamente? Dice unas palabras que son, en la práctica, el manifiesto fundacional del patriarcado en la Iglesia. Pregunta indignado, ¿acaso habló él en secreto con una mujer en lugar de abiertamente con nosotros? ¿Debemos ahora todos volvernos y escucharla? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? Es un ataque brutal, cargado de celos, de jerarquía ofendida. Y fíjate en sus 2 argumentos, porque se usarán durante siglos. Primero, la jerarquía de género. Una mujer no puede recibir una revelación superior a la de los apóstoles varones. ¿Y el segundo? Y A, de lo público sobre lo privado. Para Pedro, solo vale lo que Jesús dijo en público al grupo. La experiencia mística de María no tiene validad. María ante esto se derrumba y se echa a llorar. Es entonces cuando interviene Levi, que se identifica con Mateo y se encara con Pedro. Y lo hace con una réplica que es una obra de arte. Le dice a Pedro, Pedro, siempre has sido un exaltado. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como los adversarios. Un exaltado suena fuerte, pero no sé si... Pero aquí es donde el autor despliega una genialidad increíble. Cuando Leví llama a Pedro exaltado o iracundo, la palabra que usa en el griego original es órgilos. Vale. ¿Y cuál era el último y más temible guardián que el alma de María acababa de derrotar en su visión? La ira. La ira, cuya palabra en griego es orge. Es la misma raíz. No es una coincidencia, es un espejo devastador. El autor está diciendo, de forma sutil pero demoledora, que Pedro, al atacar a María, movido por la cólera, se está comportando igual que el demonio que impide la salvación del alma. Es una jugada maestra. Con esa sola palabra, el texto nos dice que Pedro no ha alcanzado la madurez espiritual, mientras que María sí ha completado el viaje. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿quién era realmente esta María? Porque esta imagen de líder iluminada choca frontalmente con la que muchos tenemos. Totalmente. Y otros textos de la época apoyan esta visión. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, la llama la compañera de Jesús, su koinonos. Y añade esa frase famosa de que Jesús la besaba a menudo en la boca. Exacto. Que claro, suena muy romántico, pero en este contexto significa otra cosa. Me lo imagino. En el lenguaje simbólico gnóstico,
El beso en la boca no es un gesto sexual. Es la transmisión directa del conocimiento, el logos, y del aliento divino, el pneuma. Es la metáfora para decir que ella recibía la enseñanza en su forma más pura. Todo esto contrasta brutalmente con la imagen de la prostituta arrepentida. ¿De dónde sale esa idea? Es una construcción histórica. La culpa la tiene el Papa Gregorio Magno. En un sermón en el año 591, fusionó en una sola persona a 3 mujeres distintas de los evangelios: María Magdalena, María de Betania y una pecadora anónima. Creó un personaje que no existía. Exacto. Y esa imagen en Occidente tuvo un éxito arrollador. ¿Y por qué? Bueno, académicas como Karen King defienden que degradar su imagen a la de una prostituta fue una estrategia teológica y política muy eficaz para anular su autoridad. Si era una pecadora, no podía ser una líder. Se silenció su rol como apóstol de los apóstoles. Resumiendo un poco, entonces este evangelio nos presenta un cristianismo donde lo importante no es tanto la fe en un suceso histórico, Sino el conocimiento que surge del interior. y nos propone un modelo de autoridad donde lo que cuenta no es el género o el cargo, sino tu madurez espiritual, tu experiencia directa de lo divino. Un modelo donde una mujer puede ser, y de hecho es, la guía de los demás apóstoles. Nos devuelve la figura de una María Magdalena que no es una penitente silenciosa, sino una maestra, una líder. Karen King lo resume de una forma que a mí me parece muy potente. Dice que el Evangelio de María es un poderoso recordatorio de una posibilidad perdida sobre lo que el cristianismo podría haber sido. Es como escuchar, después de casi 2 milenios, la otra mitad de la conversación. Una voz que insiste en que el reino de Dios no está en un templo de piedra, sino en el viaje interior que cada alma emprende para volver a casa. Y aunque sabemos qué visión triunfó, el simple hecho de poder escuchar este eco del pasado ya es transformador. Sin duda, nos permite cuestionar lo que dábamos por sentado y entender que el cristianismo primitivo no era un bloque, sino un hervidero de ideas fascinantes y contradictorias. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Si textos como el Evangelio de María no hubieran sido suprimidos, si estas ideas sobre la autoridad, el género y la divinidad interior hubieran prosperado, ¿cómo sería el mundo hoy? ¿Qué papel jugarían las mujeres en nuestras tradiciones espirituales y qué entenderíamos por palabras tan cargadas como pecado y salvación?